La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el séptimo tema, la creación de los ángeles, segunda parte. Queridos hermanos y hermanas, un saludo fraternal y nuestras oraciones al Señor para que Él continúe bendiciéndolos a todos. El Señor continúe haciéndolos crecer en la fe, madurar en la fe, en la verdad, para nuestra salvación. Estamos reflexionando en estos días sobre la creación del hombre, del cosmos, sobre la creación de todo lo visible y lo invisible, sobre la creación de los ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Hoy vamos a hablar un poco sobre la organización angélica. Dijimos, según la palabra de Dios, en Efesios 6:12, hay 9 coros u órdenes angélicos. Desde el Pseudo Dionisio Areopagita se suelen enumerar 9 coros u órdenes angélicas, fundándose en los nombres con que se les cita en la Sagrada Escritura. Cada 3 coros de ángeles constituyen una jerarquía. Primera jerarquía, serafines, querubines y tronos. Segunda, dominaciones, virtudes y potestades. Tercera, principados, arcángeles y ángeles. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Por eso, hablemos un poco más sobre la organización angélica. Hablemos primero de los ángeles. Los ángeles, 1 Pedro 3:22. San Pedro habla en 1 Pedro 3:22 de los ángeles. Y dice así, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hace 20 siglos, venció el pecado, venció la muerte y venció todas las potestades demoníacas. Y cuando asciende al cielo, dice San Pedro, todos los ángeles quedaron sujetos a Jesucristo y todos los demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Los ángeles, su misión es ayudar a los hombres a llegar a la salvación eterna, guiándolos y protegiéndolos de los peligros del alma y cuerpo. Los arcángeles, les podemos llamar los asistentes de Dios. Son ángeles que están al servicio directo de Dios para cumplir misiones especiales. Por ejemplo, el arcángel San Miguel, que se le puede decir quién como Dios. El arcángel San Gabriel, Dios es fuerte. Y el arcángel Rafael, medicina de Dios. También querubines. Si miramos la Sagrada Escritura, en Ezequiel capítulo 10, 1, subsiguientes, y sobre todo el verso 14,
habla de los querubines. También de los serafines. Dios habló por boca del profeta Isaías, donde menciona a los serafines. Los ángeles son creados para alabar y servir a Dios, para eso fueron creados. El Salmo 148, 1 al 5, nos dice: alaben al Señor desde los cielos, alaben al Señor en las alturas, que lo alaben ustedes sus ángeles, que lo alaben todos sus ejércitos, que lo alaben ustedes sol y luna, que lo alaben estrellas luminosas, que lo alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, que el nombre del Señor ellos alaben pues a una orden suya. Fueron hechos y los puso por los siglos de los siglos bajo una ley que nunca cambiará. De manera que también en el libro de Job, capítulo 38, verso 7, nos dice así la palabra de Dios: mientras cantaban a coro las estrellas del alba, o sea, los ángeles, y lo aclamaban todos los hijos de Dios, pues fueron creados por Dios, son criaturas creadas por Dios. Encontramos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 13, verso 13 al 14. Pero el ángel les dijo: no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Señor. Como vemos, los ángeles son mensajeros de Dios para los hombres y nos trajeron la mejor noticia hacia la humanidad. No tengan miedo, porque hoy nació en el pueblo David un Señor, el Mesías, el Redentor, el Salvador de todo el género humano. ¿Quiénes son los ángeles según la carta a los Hebreos? Capítulo 1, verso 14. Pues todos estos espíritus no son más que servidores, y los manda Dios para el bien de los que recibirán de Él la salvación. Los ángeles entonces, queridos hermanos, además, forman los ejércitos celestiales. Así nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 13 al 14. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, en quienes Él se complace. Pero queridos hermanos, escuchen lo siguiente. Dios creó a todos los ángeles buenos en gran manera, pero dice la Escritura que Dios los puso a prueba de fidelidad en el cielo, en el trono de su gloria. Y algunos se rebelaron contra Dios, contra su plan de salvación. Algunos se rebelaron. Ese fue su pecado, la rebeldía. Desobedecieron a Dios.
algunos se llenaron de soberbia, de orgullo, de prepotencia. Y sobre todo Luzbel, que después quedó convertido en Lucifer, empezó, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 4, a conquistarse la tercera parte de ángeles del cielo para montar un trono por encima del trono de Dios. Y como que en nuestro lenguaje humano, darle un golpe de estado a Dios. Antes de que eso sucediera, Dios lo llamó a juicio y dictó una sentencia eterna. Como lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Así que fue expulsado del cielo, ¿no? El gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles, que se rebelaron, ¿no? Fueron lanzados a la tierra y a los infiernos. Y por eso andan, dice San Pedro, en primera carta de San Pedro, capítulo 5, verso 8, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo sus hermanos están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará firmes, fuertes y seguros. De manera que el diablo anda como un león rugiente. Por eso se habla de los 4 ataques del diablo. Primer ataque, la tentación. Segundo ataque del diablo, la opresión. Tercer ataque del diablo, la obsesión. Y cuarto ataque del diablo, que es grave, eso ya es la posesión. Queridos hermanos, la Iglesia, o sea, el Catecismo Católico en el numeral 391, enseña que primero fue un ángel bueno, hablando de Luzbel. Luzbel quiere decir luz bella, ángel de luz. Primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. O sea, se rebelaron contra Dios. Si hablamos de Satanás, no, bueno, el diablo, eso es lo mismo. Satanás, del latín satana, del arameo satán, significa adversario, enemigo, acusador. Escogí esta palabra en árabe por la Iglesia por considerarlo un idioma sucio. Su equivalencia en griego a diabolos, procedente del verbo diaballo, y posee un significado semejante de oposición o enfrentamiento. En 1 Macabeos 1:36, este texto griego, encontramos la palabra diabolos con el significado de adversario, como el enemigo. También, en algunas ocasiones, inclusive, el sentido de acusador, como en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 12-13, o el calumniador. De manera que estas son las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la Iglesia. ¿Por qué hablamos de los ángeles?
porque Dios los creó y es una realidad su existencia, no podemos negar. Hay algunos racionalistas o inclusive algunos psicólogos, algunos teólogos que niegan la existencia del diablo. Eso es falso. Eso es una mentira. Y Satán, a todo hombre o mujer que ha tentado y engañado con sus mentiras, también usa Satán a esos hombres y a esas mujeres para engañar a los demás hombres con sus mentiras. Por eso Jesucristo lo llama en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 44, el padre de la mentira. Juan 8:44, dice Jesús, le decía a los judíos, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la verdad y nunca dice la verdad. Y cuando dice mentiras habla como lo que es, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así lo dice el Señor. El diablo es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, Luzbel se rebeló contra Dios. Y vuelvo a repetir, antes de que ejecutara una acción que había premeditado, Dios lo llevó a un juicio y lo expulsó a la tierra. Lo expulsó del cielo a la tierra, al infierno. Y por eso anda por los aires. San Pablo, en el capítulo 6 de los Efesios, dice lo siguiente, 6:10 al 20, pero dice, por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en fila, valiéndose de todas sus armas. Queridas hermanas y hermanos, esta es una realidad. Por eso Jesús decía, vigilen y oren, para que no caigan en la tentación. Su espíritu tiene buena voluntad, pero su carne es flaca. Estamos invitados por Dios a llevar una vida personal, familiar, comunitaria, eclesial, una vida de oración en todas sus formas. Porque el mundo, dijo el Papa Pablo VI, se salvará solamente por medio de la oración. El Señor los bendiga, les bendiga. Mañana continuamos, o en estos próximos mensajes, continuamos con estas grandes enseñanzas para conocer una terrible realidad misteriosa y pavorosa, la acción del mal. ¡Feliz día!